Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Como cada martes, nuestra mesa redonda se acerca hoy a un tema de interés nacional y estaremos hablando sobre la agricultura urbana, suburbana y familiar en nuestro país. Un programa que comenzó hace casi ya 27 años y que ha tenido una evolución importante y una incorporación importante de productores en todo el país. De lo que ha ocurrido en estos tiempos, de los objetivos fundamentales de este movimiento, de los resultados que se han venido obteniendo, de las cosas que aún están por lograr, estaremos hablando en esta mesa redonda y también en la del próximo jueves, en la que estarán participando también ustedes con sus opiniones y preguntas. En este mismo minuto está habilitado el teléfono 831-2484 de Radio Rebelde para recibir sus opiniones e interrogantes. Me estarán acompañando hoy en nuestro panel el compañero Nelson Compañón y Concepción, secretario ejecutivo del Grupo Nacional de la Agricultura Urbana y Suburbana. También está con nosotros el compañero Julio Martínez Roque, delegado de la agricultura en la provincia de La Habana. Me acompaña esta tarde Vilda Rita Figueroa Trade, quien es representante del proyecto comunitario de Marianao y también una especialista en temas de cómo aprovechar cada vez mejor los alimentos. De eso estaremos hablando a lo largo de nuestra mesa redonda. Y me acompaña nuevamente en una mesa unos cuantos años después, en el 2008 estuvo con nosotros aquí hablándonos precisamente del desarrollo de su finca, uno de los mejores productores del país, un gran impulsor del programa de producción de frutas en Cuba, el compañero Lázaro Omar Hernández, quien es el presidente de la cooperativa Antonio Maceo de Bejucal y que además pues nos puede contar no solo de frutas, sino de muchas otras producciones y por supuesto que será parte de lo que nos dirá aquí en este programa de hoy. Quiero darle la bienvenida en el estudio, que se nos ha escapado hoy del panel por problemas en la voz, pero espero que el jueves pueda estar con nosotros aquí, al doctor Adolfo Rodríguez Nodal, quien es el director general del INIFAD y es el jefe del Grupo Nacional de la Agricultura Urbana y Suburbana, también a directivos y especialistas del Ministerio de la Agricultura, compañeros de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y también del Ministerio de Educación que nos están acompañando como invitados en el estudio. A ustedes los invito a que nos sigan en los próximos 50 minutos de programa para adentrarnos en el Programa Nacional de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar. Más de 2.600 emisiones en vivo. Hemos creado un sistema de integración sin precedentes en la historia del mundo. Tribuna para los líderes progresistas de nuestra América. La presencia de Cuba fue realmente, yo diría, totalizante. Nunca el patriotismo ha sido tan consciente que hoy alberga nuestro pueblo. Mesa Redonda, año 15. Bueno, una noticia, por supuesto, importante de América Latina es la que comienza hoy en nuestra mesa redonda. Como es habitual, vamos primero a la noticia del día y nos dirigimos hacia Bolivia, un país que este domingo tendrá elecciones y donde el presidente Evo Morales es favorito claro para repetir su victoria de hace 4 años. Se preparan ya los últimos detalles para las elecciones generales en Bolivia. Las autoridades electorales, el Tribunal Supremo de Bolivia informó que el material ya fue distribuido a todo el país. El equipo para los comicios llegó igualmente a los 33 países donde votarán los ciudadanos. Como parte del calendario electoral, se tiene previsto que los cierres de campaña se realicen hasta este miércoles. Las 70 denuncias que llegaron al tribunal ya fueron resueltas en su totalidad. Se va a aplicar lo que señala la ley, el silencio electoral 72 horas antes de los comicios, lo que significa que ningún candidato podrá aparecer en los medios de comunicación y menos haciendo campaña. Y el presidente de Bolivia y candidato a la reelección, Evo Morales, prometió en su cierre de campaña en Cochabamba que seguirá trabajando para continuar mejorando la calidad de vida de los ciudadanos de su país. Su voto, su apoyo no va a ser en vano. Sabemos trabajar y hemos demostrado, vamos a seguir trabajando
también quiero decirles que me siento con fuerza todavía para atender las demandas de Cochabamba y de toda Bolivia. Bueno, Evo está encabezando todas las elecciones, la campaña electoral previa a estos comicios del domingo, y se da por descontado su victoria luego de la trayectoria de este gobierno que ha cambiado la fisonomía de Bolivia, uno de los países más pobres de este continente junto a Haití, que hoy exhibe pues indicadores económicos de los más relevantes de América Latina, una distribución más equitativa y justa de la riqueza y una apropiación por parte del pueblo y del Estado de los principales recursos de ese país. Bolivia en elecciones este fin de semana, y sin duda una de las noticias importantes para comenzar hoy nuestra mesa redonda. Entremos ya entonces en el tema de la agricultura urbana, suburbana y familiar, que estoy seguro que habrá elementos interesantes para todos ustedes. Bueno, como decíamos en nuestra introducción, ya son casi 27 años los del programa de la agricultura urbana y suburbana, y mirando a los resultados, pues uno puede ver transformaciones importantes y también muchos deseos y cosas por hacer. Pero me gustaría comenzar esta mesa redonda hablando con el compañero Nelson Compagnoni, quien es el secretario ejecutivo del Grupo Nacional de la Agricultura Urbana y Suburbana. Y Compagnoni, ¿cómo pudiéramos valorar estos casi 27 años de trabajo? ¿Cómo ha sido el desarrollo del programa, los puntos principales, los objetivos que se han perseguido y se persiguen con este programa y los resultados más relevantes? Sí, Randy, buenas noches, saludos a todos los televidentes. Ciertamente, el actual programa de la agricultura urbana y suburbana comenzó hace 27 años ya casi, es decir, el 27 de diciembre de 1987, con las indicaciones del general de ejército Raúl Castro Ruz, entonces ministro de la FARC, cuando se le enseñaba una experiencia de producción de hortalizas en medio enriquecido con abonos orgánicos, pues indicó desarrollar y generalizar ese método de cultivo. Estamos viendo en pantalla ese día, esa visita de Raúl precisamente a esta unidad de cultivo, ¿no? Donde se generó, donde se llevó a cabo la idea, ¿no? Como no, para felicidad del programa quedó el momento exacto en que Raúl está dando la indicación a la ingeniera Anita, la vemos allí, hoy todavía activa dentro de la agricultura urbana y próxima a terminar su maestría precisamente en agricultura urbana. Han transcurrido poco más de un cuarto de siglo y hay que decir que el programa se ha consolidado como un movimiento productivo extensionista. Hay que decir que ha transitado fundamentalmente por tres etapas principales. Primero, la de organopónicos, 2 años después se incluyeron huertos intensivos y posteriormente los patios y las parcelas. Primero las hortalizas y después se fueron sumando otras actividades colaterales y necesarias a la producción de hortalizas. Colaterales como la producción de frutales, la producción de flores y plantas medicinales, que también se podían cultivar en los organopónicos y se cultivan. Fue necesario desarrollar los abonos orgánicos, fue necesario desarrollar la actividad de semilla, la producción de semillas, y los primeros 10 años así transcurrieron. Al celebrar el 10º aniversario, 27 de diciembre de 1997, eran tantas ya las actividades que estábamos desarrollando en la producción de alimentos y como apoyo a la producción de alimentos dentro de la ciudad, que se decidió llamarle entonces el Programa de Agricultura Urbana. Comenzamos con este nombre y trabajamos como agricultura urbana en aquellos momentos y periurbana también hasta 2009. Abril del 2009 se incluye, por las indicaciones del compañero Raúl, la explotación de todas las tierras
que rodean nuestros pueblos y ciudades, y el programa toma el nombre entonces de Agricultura, Programa Nacional de Agricultura Urbana y Suburbana. Un programa que mucho tiene que ver, se razonaba en aquel momento con el hecho de que nuestra población cada vez es menos de las zonas rurales y más de la zona urbana, y por lo tanto había que aprovechar esas extensiones de tierra más cercanas a las ciudades para la fuerza de trabajo, ¿no? Correcto, y por la proximidad de la necesidad de incrementar la producción, el factor objetivo de que teníamos la tierra allí. Existe fuerza de trabajo aún y posibilidades de vincular todas esas tierras a la producción. Y así surge este programa de agricultura urbana y suburbana. ¿Cuál es el alcance del mismo? Cuenta hoy con 29 subprogramas o actividades productivas y de apoyo. 10 de ellas están dedicadas a los cultivos. Las hortalizas y condimentos frescos es solo un subprograma. Hay otros subprogramas en cultivos muy importantes como los frutales, que posteriormente vamos a conversar sobre ellos aquí. Las viandas, el plátano, entre ellas, las plantas medicinales, las flores. Existen 6 subprogramas dedicados a la crianza animal. El avícola, los conejos, el cunícola, los ovejos, el vacuno, también las cabras, es decir, el caprino. Y hay que explicar, hay que decir que estos subprogramas, junto con los subprogramas de apoyo, han ido intercalándose en el programa por la necesidad de darle mayor integralidad a la producción de alimentos, buscando una mayor producción por unidad de área y además para aprovechar los beneficios que les pueden prestar unas actividades productivas a otras. Los cultivos se benefician con los residuales de la ganadería, es decir, de la crianza animal. La crianza animal con los residuos de los cultivos. Hay que decir que hoy el programa de agricultura urbana y suburbana es totalmente equivalente a lo que en el mundo se le está llamando agricultura familiar, y en Cuba también en parte se le llama agricultura familiar. Casi desde el mismo inicio el hecho de que se hubieran incorporado patios y parcelas le daba ese sentido familiar, ¿no? Que tiene una explotación totalmente familiar. Y posteriormente la inclusión de las fincas de la agricultura suburbana, que la inmensa mayoría de ellas están explotadas por la familia. Cabe decir que hoy en el año 1914 ha sido declarado como el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Este 2014. Este 2014, y estamos enfrascados, entidades nacionales y organismos internacionales, con un amplio programa de actividades dedicadas precisamente a la agricultura familiar, que concluirá con un evento en el mes de abril del 2015 en el Palacio de las Convenciones, que será el segundo Congreso de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar. Hoy la dimensión del programa ha llevado a tener programas, es decir, tareas de importancia dentro de la producción de alimentos del país, a nivel tal que el programa hoy constituye uno de los 7 programas integrales del Ministerio de la Agricultura. Entre ellos tenemos compromisos serios productivos, como es el 50% de las hortalizas hoy procede del programa de la agricultura urbana. Tenemos dentro de los objetivos principales, dentro de los 4 objetivos principales, la tarea de alcanzar 10.000 hectáreas de organopónicos, huertos intensivos y cultivos semiprotegidos, con un rendimiento promedio que se ha demostrado posible de 12 kilogramos por metro cuadrado en el año, alcanzar no menos de 1 millón de toneladas de vegetales
de condimentos, de hortalizas y condimentos frescos. Aparte, hay que decir que junto con su programa de hortalizas, su programa de frutales, se ha avanzado y se le ha prestado mucha atención a partir de los jardines botánicos de frutales que se han montado en todas las provincias. Hoy ya el programa cuenta con cerca de 6, 7 de esos jardines con más de 100 especies de frutales y algunos de ellos con más de 150 especies frutales. Esto es un punto de apoyo muy fuerte para las tareas que posteriormente, que ya hoy se están realizando y que posteriormente vamos a tener. Tenemos que mencionar la necesidad de continuar fortaleciendo la integralidad de este programa, cuya misión actual se ha delineado para darle cumplimiento a los lineamientos 205 y 206 del segundo Congreso del Partido, donde tenemos como misión fundamental apoyar la alimentación local, es decir, la alimentación municipal. Ahí, además de la producción de hortalizas, es necesario continuar trabajando y se continúa trabajando en la crianza animal con los subprogramas pecuarios. Se está haciendo hoy un esfuerzo muy importante en asegurar la alimentación de esos animales. Es decir, para contrarrestar las dificultades que tenemos con el cambio climático, la inestabilidad de nuestro clima. Precisamente uno de los lineamientos del sexto Congreso del Partido habla precisamente de cómo potenciar la producción de alimentos sobre base agroecológica, y eso está insertado en esa visión integral que le está dando el movimiento a la producción en todas sus fincas, en todas sus extensiones del programa. Es el arma principal que tiene el programa para desarrollar la producción de alimentos, es decir, utilizando tecnologías agroecológicas y basándose fundamentalmente en el potencial que existe en cada localidad, incluso en cada finca. Un enfoque agroecológico que lleva además a producir parte de los insumos que necesita el programa: el abono orgánico para alimentar los cultivos, la producción de semillas, la capacitación a partir no solo de las entidades nacionales, territoriales, sino también de los propios productores que han sido referenciados por el programa de agricultura urbana como productores de referencia, productores de excelencia. ¿Cuántas fincas tenemos ya en el movimiento? En el movimiento de la agricultura urbana hoy hay ya 96.000 fincas trabajando, de las cuales 55 reúnen ya todos los requisitos, 55.000 para declararlas listas, de un total de 144.000 fincas que prevé el programa de la agricultura suburbana. Deben llegar hasta 144.000 fincas. Deben llegar hasta 144.000 fincas. Hay que mencionar que además de la producción de hortalizas, el programa este año está produciendo alrededor de 50.000 toneladas de carne a partir de las 5 especies animales que conforman el programa, produciendo cerca de 300.000, 291.000 toneladas de viandas, incluido entre ellas el plátano, y 146.000 toneladas de fruta, y tanto incluyendo las que se produce en los patios. Sin duda, el elemento más importante con el que se inició fue la producción de vegetales. Es el 50% de toda la producción de vegetales que tiene el país la que sustenta el movimiento, pero se van ampliando las producciones y veremos algunos ejemplos a lo largo de esta mesa redonda. Yo les propongo ver ahora un material que nos ha llegado desde Camagüey sobre la producción en fincas de la agricultura urbana y suburbana en ese territorio.
La ciudad de Camagüey, con más de 300.000 habitantes, cuenta con esta posibilidad de adquirir variedad de vegetales y condimentosas frescas todo el año. Espacios yermos en plena urbe se convirtieron en huertos y organopónicos. Yo soy natural de toda esta comunidad, o sea, nací aquí, llevo 47 años viviendo en toda esta comunidad. Por ende, yo transitaba por este lugar cuando era pequeña con mis padres. Y entonces era un solar yermo, y entonces a raíz del llamado que se hizo para fomentar la agricultura urbana en las comunidades, pues se construyó esto. Ya yo entonces ingeniera, me avisaron y me solicité el lugar porque me queda muy cerca de mi casa y tenía una niña pequeña de 5 meses y medio, y bueno, pues me lo dieron, tuve esa grandiosa oportunidad y hasta el momento estoy aquí. Somos capaces de abastecer a la ciudad, abastecer el consumo social y con apoyo importante. Recientemente se reconstruyó el hidropónico, que hoy es un organopónico, que le decimos el gigante, y este viene a apoyar cualquier déficit que podamos tener en la ciudad, que cada día el nivel de consumo crece. Este proyecto abarca los 13 municipios de la provincia de Camagüey. Miles de hectáreas de tierras cultivables infestadas de marabú años atrás, hoy son más de 900 fincas integrales, como las existentes en la circunvalación sur de la ciudad. La finca está dividida en 2 áreas. De lo que es la industria hacia la circunvalación, toda está sembrada de mango, guayaba y algunos cultivos menores. Ahora en estos momentos estamos trabajando en la siembra del tomate. Y de la miniindustria hacia acá, hacia plantas medicinales, que viene siendo más o menos la mitad, está sembrada de aguacate, hay intercalada guayaba y la moringa, que está aquí donde estamos. Tenemos aquí al lado alguna plátano macho, hacia allá, 3 hectáreas de plátano macho, intercalado también con frutos menores como es el tomate, el ají, la yuca, y un campo que tenemos también de frutabomba y pepino. El proyecto de la agricultura urbana y suburbana en Camagüey demuestra su validez. Mucho queda por hacer para producir más y acercar al plato del cubano variedad de producciones. Desde Camagüey, Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y si en un lugar es decisivo el desarrollo de la agricultura urbana y suburbana, es en la capital del país, La Habana, que pudiera parecer un territorio ajeno a los ajetreos agrícolas, pero que sin duda es, por supuesto, el gran devorador de alimentos del país y tiene una necesidad sin duda suprema de poder desarrollar esta agricultura urbana y suburbana. Para hablar de ello, tenemos acá con nosotros al delegado de la agricultura en La Habana, el compañero Julio Martínez Roque, y quisiera, Julio, que nos hablara un poco de ese desarrollo que ha tenido el movimiento en la capital, qué representa para la alimentación de los habaneros, cómo se están sumando formas productivas precisamente a este desarrollo de la agricultura urbana y suburbana y familiar también aquí en La Habana. Sí, buenas noches, Randy. Yo creo que primero que todo agradecer la oportunidad que nos han dado para explicarle qué agricultura se realiza en La Habana, cómo se ha venido realizando y qué compromiso tenemos nosotros con este pueblo, con este gran pueblo, como usted mismo ha expresado. Para hablar de la agricultura de La Habana tenemos que tener presente el pensamiento agrícola de nuestro comandante en jefe desde los primeros años del triunfo de la revolución con relación a la capital del país. Hay que decir que con la aprobación del plan del Condón de La Habana, que se fundó en abril de 1967, que fue una idea surgida con el propósito de desarrollar las áreas agrícolas que estaban alrededor de la capital y que estaban en un estado de abandono por parte de los propietarios que habían sido beneficiados por la ley de reforma agraria. Ese plan previó el desarrollo integral de la zona, que incluía las viviendas, incluía también las instalaciones necesarias, etcétera.
Hay que decir que así se fue comenzando y desarrollando la agricultura en La Habana hasta los inicios del año 90, donde, compulsado con la crisis del periodo especial, la capital, o sea, en la ciudad de La Habana, inició un proceso de cambio. Tenemos que decir lo que fue así, y empezó a convertirse de una ciudad consumidora en productora de una parte de los alimentos que necesitaba. Se desarrolla a partir de ahí un fuerte movimiento popular conceptualmente definido desde su origen como agricultura urbana, que se ha venido desarrollando a través de los años y siempre con la ayuda familiar. Desde que inició con ese concepto y así se ha venido desarrollando. Una agricultura urbana que se organizó en los 15 municipios del país, a partir de la práctica de pequeñas porción o pequeña escala, porque nosotros las áreas con que contamos acá en la capital no son grandes áreas de tierra, y mucho más en la parte urbana. Y con esa producción a pequeña escala y con la utilización de los propios insumos resueltos ahí en la comunidad, producidos allí mismo localmente, es que se va desarrollando siempre, como decía el compañero Compañones, sobre bases orgánicas y agroecológica, para que fuera sostenible ese movimiento. Ha sido una agricultura que, al igual que el resto de la agricultura del país, ha estado aparejada de periodos y situaciones difíciles en las que hemos transitado por todos estos años. Pero La Habana, con el apoyo de políticos y del gobierno, ha logrado unir o articular todos los factores en función de la producción de alimentos y mucho más en un programa dirigido a la producción de hortalizas principalmente, y sobre la base de comercializarla directamente en el barrio, con el objetivo de producirla allí y comercializarla allí mismo, en el barrio y por el barrio. Hay que destacar que ese desarrollo de la agricultura en la capital de este país es una muestra de la capacidad de miles de hombres y mujeres decididos a transformar la tierra, algo que hemos sido llamados y que por espontaneidad también desde ese momento, a partir de las propias necesidades, se fueron realizando, y en La Habana se convirtieron y se transformaron más de 30.000 hectáreas de tierra, pudiéramos decirlo así, muchas de ellas tierras que constituían un verdadero reservorio de vectores, escombros, basureros, y que poco a poco se fueron transformándose y se fueron convirtiendo en jardines o en verdaderos jardines productivos de hortalizas y de condimentos. Así fue desarrollándose la agricultura urbana en La Habana, hasta después de unos años que entonces comienzan los subprogramas ya como agricultura suburbana también, como explicaba el doctor, y en La Habana se incorporan entonces a ese movimiento 7 municipios, que son los 7 municipios periféricos de la capital, donde ya empezamos con los programas ya de vianda, a empezar a trabajar como tal en los frutales, que también es una necesidad de la población de la capital. Todo eso nos ha ido propiciando un escenario productivo, desde el comienzo hasta la actualidad. Un escenario productivo que hoy está sustentado en más de 700 fincas estatales que son administradas por las unidades empresariales de base, que son 34. Más de 700 estatales. Estatales. Yo creo que es una fortaleza que tiene hoy nuestro sistema, de contar en la capital del país con más de 700 fincas, con un sistema de gestión estatal, produciendo también para este pueblo. Le decía que son administradas por 34 unidades empresariales de base, pertenecientes a 4 empresas agropecuarias que están acá en la capital. Junto a ellos también contamos en la provincia con 27 unidades básicas de producción cooperativa, que esas son cooperativas que trabajan en su mayoría cooperativas familiares, como así surgieron en esta provincia, pequeñas y demás, y así se han venido manteniendo, y hoy tenemos 27. Contamos también para nuestra agricultura urbana y suburbana en la capital con 88 cooperativas de crédito y servicio que abarcan más de 8.000 campesinos y familiares. Eso también es una potencia que tenemos acá en la capital, que no se conoce en muchos lugares. Eso realmente es sorprendente, hablar de 88 cooperativas en la capital. Exactamente. Contamos también con 97 organopónicos en todos los municipios de la capital. Organopónicos que se han venido desarrollando. Tenemos 13 semiprotegidos acá, que nos dan la posibilidad de producir hortalizas el año entero. Incluso en los meses de mayor
calor y demás, lo podemos producir. Contamos también con 318 huertos intensivos. Hay que decir que todas nuestras cooperativas cuentan al menos con un huerto intensivo. Tenemos 24 casas de producción de postura que le dan continuidad o inicio y continuidad a este programa de siembra de los huertos, de los semiprotegidos y de los organopónicos. Contamos también con 88.919 patios con tierra aquí en la capital, que producen, que era lo que mencionaba el compañero Compañoni. Y además de ello, también contamos con 5.113 parcelas con menos de 800 metros cuadrados. O sea que es una potencia que tenemos. Yo creo que en todo este escenario tenemos que destacar la transformación de los 5 hidropónicos gigantes que existen en la periferia de esta capital. Hay 5 organopónicos que tienen más de 60 hectáreas entre todos. Esos organopónicos se han reconvertido todos en organopónicos y en semiprotegidos. Todo ello en función de buscar un mejor aprovechamiento de las áreas y por consiguiente aumentar los rendimientos y lograr mayores volúmenes de producción. Con todo ese escenario, yo le puedo asegurar a usted que todavía La Habana cuenta con el 0,4% de la tierra cultivable del país. Y por lo menos con eso que le estoy mencionando, nosotros satisfacemos el 20% de la demanda de la capital. De haber sido receptor solo de alimentos, hoy produce el 20% de lo que consume la propia capital. Exactamente, yo creo que eso ha sido a través del esfuerzo también y el empeño de todas las personas que participan en este movimiento. Con muchas potencialidades todavía por explotar. Muchas más, pero incluso de ese 20% que nosotros satisfacemos, un gran por ciento es de las hortalizas frescas. Aquí en esta capital no tiene que venir hortalizas frescas de ninguna otra provincia de Cuba. Se produce todo aquí y se consume aquí diariamente. Nosotros para ello también contamos con programas de apoyo, porque para poder mantener y desarrollar ese movimiento popular necesitamos un grupo de programas de apoyo. Bueno, contamos hoy con 46 consultorios tiendas del agricultor que fueron fundados, se crearon en el año 91 o surgieron, incluso fue que surgieron en el año 1991 para atender a aquellos horticultores que tenían patios y parcelas y que apoyaban con sus producciones propias agrícolas algunas escuelas y círculos infantiles alrededor de ellos. Le venden semillas y además le enseñan un poco, ¿no? Lo capacitan y demás, y ya hoy tenemos 46 con sus ingenieros, con sus técnicos que hacen el trabajo en la comunidad. A ellos también le sumamos que tenemos también 4 centros de reproducción de entomófonos y entomopatógenos que producen productos agrícolas, que son productos orgánicos y biológicos que también ayudan al desarrollo de la agricultura urbana de una forma más sana también. Contamos con 2 centros municipales de producción de materia orgánica para ir reponiendo también los sustratos y la materia orgánica de esos organopónicos y esos huertos. Y además contamos en la capital con 36 clínicas y consultorios veterinarios que están en todos los municipios. Ahora, todo esto nos conlleva a un gran compromiso y tenemos un gran reto en la agricultura de La Habana, y el reto está en garantizar diariamente el abastecimiento de hortalizas frescas a los 1.599 centros de consumo social. Cuando hablo de centros de consumo social, hablo de los pequeños círculos infantiles o de un hogar materno con 4 embarazadas hasta un gran hospital o un gran centro educacional. Ahí nosotros, con nuestras insuficiencias... Incluso los hospitales de carácter nacional, ustedes los suministran. Los suministramos con las hortalizas frescas. Bueno, con todas nuestras carencias de transporte, con las carencias y las insuficiencias técnicas que tenemos también, pero por lo menos en mayor o menor medida, nosotros garantizamos el consumo de hortalizas en todos estos centros. Tienen además también la misión, por supuesto, de alimentar a todos esos mercados que en la capital existen y se van multiplicando, ¿no? Yo creo que no podemos terminar nuestra intervención si no explicamos que de manera experimental se están realizando ajustes funcionales y estructurales al sistema de comercialización de las provincias de La Habana, Artemisa y Mayabeque, que para ello, prohíbo comercialización de productos agropecuarios. Para ello se aprobó el decreto 318, donde autoriza la comercialización de forma liberada de productos agropecuarios después de haber cumplido sus compromisos con el Estado y de acuerdo a lo previsto en los contratos suscritos. Nosotros contamos esas 3 provincias con más de 570 mercados arrendados a la empresa de mercados
de La Habana. O sea, están arrendados y son administrados por formas productivas en las 3 provincias. Solamente de la forma productiva de La Habana contamos con 310 mercados y se suman a ellos 224 puntos de venta que ya la tenían las cooperativas desde hace varios años. Todo eso hace una red de comercialización sumado a la restante de la capital, que son más de 1.700 centros que se comercializan. Y esto tiene un objetivo, que es comercializar de manera directa para tratar de quitar un poco los intermediarios y buscar esa disminución de los precios que hasta ahora no lo hemos logrado, para ser verdaderamente sinceros. Ese es el gran reto. Ha sido un gran reto que hemos tenido y un gran reclamo de la población. Lo que sí le podemos decir que esto tiene un análisis constante en función de buscar la fórmula que los permita. Esto es grande y lo que hemos venido haciendo en la capital. Yo creo que tenemos un gran compromiso, que es recuperar esa obra agropecuaria construida por Fidel, que no solo establece la parte de los cultivos varios, sino también se va a la ganadería, que quizá en otro momento pudiéramos explicar también, que también somos fuertes en toda esta actividad y forma parte del programa de la agricultura urbana y la suburbana. Un reto tremendo el que tiene el movimiento aquí en la capital, como decíamos, el gran consumidor de alimentos del país, y que ya, bueno, pues puede decir que el 20% de lo que consume se produce aquí en esta capital. El jueves vamos a tener algún ejemplo de lo que pasa en los organopónicos de La Habana, así que estaremos también, además de las respuestas que seguro habrá de muchos a las preguntas de muchos habitantes de la capital, pues tendremos algunos ejemplos de lo que se está haciendo en esta parte del país. Los invito a que nos sigan acompañando aquí en la Mesa Redonda. Este miércoles en la Mesa Redonda, Instituto Superior de Diseño, 30 años. De la formación académica, los resultados profesionales y el impacto social del Instituto Superior de Diseño en sus 3 décadas de existencia, se hablará este miércoles en la Mesa Redonda con la presencia de directivos de esa institución universitaria. Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba transmitirán este programa desde las 7 de la noche y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Bueno, las frutas es uno de los grandes subprogramas del programa de agricultura urbana y suburbana, uno de los grandes reclamos, una de las grandes necesidades de restablecer esa producción de frutas que ha caracterizado a este país. Yo les propongo ver un reportaje en una finca integral de frutas en Placetas, Villa Clara, para después hablar entonces con uno de los grandes productores de frutas de nuestro país. Aunque desde hace más de 15 años se dedica a la producción agrícola, Emilio Chávez no puede separarse de su profesión de maestro. Junto al cultivo de frutales, le dedica buen tiempo a sembrar el amor por la agricultura entre los niños y adolescentes, a quienes orienta hacia carreras de perfil agropecuario. En el curso 2009-2010, nosotros teníamos en la Fuchichí Padrón 30 alumnos de 9º grado insertados a ciclo de interés de agronomía, agroecología, medio ambiente y bosques martianos. Y de esos 30, 20 cogieron carrera agropecuaria por un 66%. La finca que dirige y atiende junto a su hijo Norge tiene ganados los calificativos de diversificada e integral, porque bien vista parece un paraíso de colores y olores, donde rozan sus ramas decenas de frutas tropicales y otras propias de lejanos parajes. Cuenta con 140 especies frutales y 215 variedades. Nosotros estamos haciendo un trabajo de conjunto con el doctor Adolfo Rodríguez Nodal de la propagación de estas especies que no las hay en otros lugares para que se lleven. Nosotros somos promotores agroecológicos, que lo que aplicamos son plaguicidas naturales de origen botánico y materias orgánicas, que es el compost, la cachaza, el estiércol, la gallinaza y humo lombriz. O sea que son productos sumamente sanos. Autor de unos 6 textos didácticos sobre la agricultura, Emilio Chávez es un enamorado de la ciencia y de la técnica. Él y su hijo siempre están inventando algo y ya tienen casi a punto una variedad de guayabas sin semillas. Tenemos varios premios relevantes en foros de ciencia y técnica por invenciones, innovaciones y creaciones de nuevas variedades de guayabas obtenidas por población cruzada, el injerto de mamey con patrón decapitado en cámara que está patentado por la OPI. Pero, ¿cómo vemos nosotros la ciencia y la técnica positiva es haciendo las cosas correctamente?
Dice Emilio que en Cuba no debería existir ni un centímetro de tierra sin cultivar, pues para sacarle frutos no se necesitan tantos conocimientos, sino mucho amor, y que si lo dudan, que se lleguen a su finca La Vallita, pegadita a la carretera central y a 2 kilómetros del poblado de Falcón. Desde Villa Clara, Luis Evidio Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, de frutas vamos a hablar con uno de los grandes productores del país, con Lazarito, que estuvo con nosotros hace ya 6 años, en el 2008, para hablar precisamente de su finca, de lo que era su aporte. Incluso en aquel momento ya suministraba jugo al poblado de Bejucal y hoy eso se ha extendido, es una gran finca integral. Me gustaría, antes de hablar de las frutas, Lázaro, hablar de ese concepto de finca integral. ¿Qué importancia tiene hablar de la finca integral? ¿Qué resultados palpables tú le ves a esa experiencia? Bueno, primeramente, saludos para usted y para toda la teleaudiencia. Bueno, para hablar del programa de frutales, desde sus inicios, cuando estuvimos aquí como productor, que en aquel momento éramos una cooperativa que se llamaba 17 de Mayo, teníamos 1 hectárea de frutales dedicada a viveros. Y ahí, bueno, nos dedicamos todavía a propagar posturas, a hacer ciencia y técnica, a capacitar. Acá prácticamente todo el país, todas las provincias del país han pasado por ahí. Y bueno, después en el año 99... Ya cuando aquellos, Lázaro tenía una finca que producía aguacates todo el año, más de 30 variedades de aguacates tiene Lázaro en su finca. Después en el año 99 tuvimos la oportunidad que en aquel momento la ANA, el compañero Lugo Fonte, que era el presidente de la ANA, conjuntamente con la agricultura, se nos entregara 6 hectáreas de tierra para fomentar una finca integral de frutales con conceptos nuevos, que hasta ese momento la fruticultura en Cuba era a base de monocultivo, y solamente se podía sembrar un solo tipo de cultivo con chapeadora, herbicida, y la recuperación económica era muy difícil. Había que esperar 8 años para recuperarla. Y si había un virus, además perdía todo. Nos dimos la tarea a coger, sembrar esa plantación, sembrar más de 30 variedades de aguacate, más de 30 variedades de mango, más de 11 tipos de maíz diferentes, más de 6 tipos de guayaba diferentes. Le intercalamos guayaba del centro de la calle y también le intercalamos frutabomba. Eso nos dio que con un crédito bancario que nosotros pedimos en ese momento de 120.000 pesos, nosotros lográramos recuperar la inversión de la finca en los primeros 15 meses. Es decir, con la frutabomba, hay que decir que esta forma de hacer policultivo y de recuperar inversión tiene que ver con cultivos a corto plazo como es la frutabomba, y a mediano plazo como es la guayaba, y a largo plazo como puede ser el mamey, el mango, el aguacate. Eso nos dio también que nosotros pudiéramos estabilizar la fuerza de trabajo, que es los grandes problemas que hoy tiene la agricultura hoy en día. Hoy se siembra un cultivo, se contrata gente, después la gente se va. Entonces logramos poner un hombre cada 2 hectáreas, pagarle 780 pesos, vincularlo a los resultados productivos del trabajo, pagarle el 15% de la producción bruta de la fruta que produjera y el 30% de los cultivos intercalados. Hoy nosotros estamos trabajando en todas estas fincas, es decir, a partir de la finca esa que se dio, tuvimos la oportunidad de que después con la ley de entrega de tierra en el año 2008, el general de ejército nos indicara el 13 de junio hacer la primera cooperativa con tierra deficientemente aprovechada en Bejucal, es decir, con las primeras 170 hectáreas bajo estos mismos principios. Buscamos 10 productores, a mí como productor que tenía 6 hectáreas en ese momento, se me completó 3 caballerías, es decir, la primera variante la 259, después la 300, fueron 2 caballerías más, pero ahí empezamos a hacer lo mismo que hacíamos en la primera finca. Ya a mayor escala. A mayor escala. Y hay que decir que hoy, transcurrido estos 6 años, nosotros de 200 toneladas que producíamos en la finca de la Ciguaraya, hoy estamos produciendo más de 4.000 toneladas. Fundamentalmente aguacate, más de 1.200 toneladas, 500 toneladas de guayaba, frutabomba, frijoles. Hay que decir que uno de los grandes temas que tiene el país hoy es el ahorro de importaciones. Y cuando nosotros potenciamos 1 hectárea de frutales con riego en el país, estamos regando 3 cultivos, estamos ahorrando 3 cosas al mismo tiempo, porque si dedicamos 1 hectárea de riego al aguacate, 1 a la guayaba y 1 a la frutabomba, serían 3 hectáreas. Y el país no está en condiciones de gastar esa cantidad de dinero porque no lo tenemos tampoco. Entonces, si todo el mundo piensa en multiplicar el área por 3, que uno de los grandes problemas que tiene la agricultura hoy es que rotamos la tierra una sola vez y no la rotamos más de una, nosotros podríamos multiplicar muchas veces el área. Hay que decir que la producción de frutales en los años antes de los 90, no cítricos, los frutales no cítricos, estaba entre 8 y 12 toneladas por hectárea. Hoy las producciones de mango y aguacate superan las 20 toneladas. Hoy
con un estudio que nosotros hicimos en la primera finca integrada de la Ciguaraya, logramos demostrar que produjera más de 40 toneladas, es decir, cuando usted suma más de 50 toneladas de frutabomba intercalada, 40 toneladas de guayaba después de la frutabomba, conjuntamente con el mango y la guayaba, eso da que nosotros podemos producir cada 1000 habitantes en una hectárea 150 gramos de fruta. Si lo vemos desde el punto de vista de la agricultura hoy urbana, en el caso de las hortalizas, que tiene que producir 300 gramos, nosotros estamos cumpliendo con lo que pide la FAO. La FAO está pidiendo 300 gramos de hortalizas y 150 gramos de fruta. Y hoy, de las grandes estrategias que lleva el país y que nos ha indicado en General de Ejército, es que ese movimiento se supere. Es decir, a partir del 2008 se dio la tarea ante el Congreso de la ANA, del 10º Congreso de la ANA, de fomentar 28 cooperativas. Después, con el 6º Congreso del partido, se llegó a 100 cooperativas y se hizo el movimiento de las 100 cooperativas de frutales. En el 2012 se nos indicó dar un recorrido por todo el país, conjuntamente con la ANA y con el Instituto de Investigaciones de Fruticultura, que es la que rectora de esta actividad. Hicimos un levantamiento de esas 100 cooperativas. Eso dio una serie de dificultades que ha tenido, problemas con los créditos bancarios con los campesinos, solamente el 17% del área tenía riego, y bueno, en el tercer encuentro de frutales tuvimos la oportunidad de que en General de Ejército, con un grupo de compañeros del gobierno, participara en esa reunión. Se plantearon esas dificultades. Hay que decir que existían grandes problemas con los créditos. Hoy hay que decir, 2 años después de un seguimiento que le está haciendo el Ministerio de Economía y Planificación con un grupo de ministerios más a apoyar esta tarea, hoy es 180, de un vuelco total, 180 gramos el caso de los créditos. Hoy se están dando créditos para los campesinos para comprar frutales, para hacer fincas, para comprar sistemas de riego, para hacer miniindustria. Uno de los grandes problemas que salió en esa reunión fue el tema de miniindustria. Solamente el 15% de las cooperativas tenían miniindustria. Hoy se está haciendo un proyecto a nivel de país financiado por el Ministerio de Economía de hacer 10 miniindustrias hoy que se están montando eso. También se están montando 7 miniindustrias nuevas financiadas por un convenio que existe entre el Ministerio de Agricultura y la STAF con asociaciones no gubernamentales, con COSUD y IBU, que eso da que nosotros vamos a ir hacia una agricultura orgánica, es decir, esas mini industrias van a hacer una transición entre la finca hacia una agricultura orgánica. Es decir, que ya no solo es producir, sino también pues, propiciar de que haya fruta durante más etapas del año. En esa misma reunión se acordó que en cada provincia existiera 67 hectáreas, es decir, como la ley 259 la 300 se le puede entregar a un campesino 67 hectáreas, se escogieron en todas las provincias productores y CPA para que tuvieran 67 hectáreas. Se hizo un levantamiento de todas esas áreas, conjuntamente con la EMPA, con recursos hidráulicos, con la OE. Hay que decir que el programa de frutales se está haciendo con todo lo que debe ser y haciendo un levantamiento con todos los sistemas de riego de todo para presentar. Se presentó al Ministerio de Economía y este año que viene esas áreas van a tener protección de riego y en esas mismas áreas se están levantando mini industrias para poder garantizar los picos productivos que tienen esas fincas. La producción de frutales, que además es una necesidad sin duda del país, pero esa combinación que tú has logrado, Lázaro, donde no sea solo ya el multicultivo dentro de la finca, aguacate, frutabomba, guayaba, hasta café, frijoles en una misma área, sino también que has incorporado los animales a esa experiencia. Hoy también hay experiencias en la cooperativa. Nosotros dedicamos con algunos productores la producción de leche, la producción de porcino. Hay que decir que entre la misma mini industria hoy se está haciendo un levantamiento para eliminar los focos contaminantes de estas producciones, los residuos que queden en esa mini industria, utilizarlo en la producción animal también. Cuando se siembra boniato, eso sirve para alimentar el ganado. La paja del frijol sirve para alimentar el ganado, conjuntamente con guincrá, caña, paja de frijol. Se logra que los animales en tiempo de seca den más leche. Hay que decir también que a partir de abril de este año se dio una nueva indicación. Las 100 cooperativas del movimiento de frutales están incluidas en 62 municipios. Pero la agricultura urbana y suburbana tiene 156 municipios que tienen fondos de tierra para hacer este tipo de cooperativas. Entonces se le dio una indicación a Adolfo y a mí, dimos un recorrido por todo el país. Y bueno, hoy se está trabajando en que cada una de esas cooperativas tengan 20 especies
para el año que viene tengan 20 hectáreas. Hoy se está fomentando lo que es las vallas de identificación en cada una de esas cooperativas. Pienso que si nosotros llevamos la idea esa de Fidel que hace 51 años que digo, que donde quiera que existiera un árbol de frutal había que cuidarlo como oro. Si nosotros logramos sembrar los frutales, si nosotros logramos cuidarlos, si nosotros logramos multiplicar el área por 3, si nosotros logramos sembrar café, si nosotros logramos sembrar limón, que uno de los grandes problemas que hoy tiene el país es que no tiene cítrico, y el gran problema hoy es que es la gran enfermedad que se llama Juan Lombín, que todo el mundo le dice, y que hay grandes productores que dicen que no es un problema de Juan Lombín, que se llama Juan Hombrín, que es un problema de hombre y de atención, y tenemos muchos fincas en el país que se dedican a producir limón y hay que fomentarlo más conjuntamente con el café intercalado. Hay que decir que las fincas de frutales a partir del 5º año dan sombra, y hoy el país está importando más de 30 millones de pesos en divisas para importar café. Si nosotros en esas 31.000 hectáreas que tiene hoy el movimiento de frutales logramos intercalar frijoles para reducción de importaciones, recuperar en 2 años con frijoles, después mantenerlo con café, producir aguacate, producir mango, tener mini industria, podemos cumplir con lo que dijo Raúl en el discurso del 26 de julio de Camagüey, que Cuba podrá tener una verdadera soberanía alimentaria. Y con todo esto, si sembramos y si hacemos todo lo que estamos haciendo, yo estoy seguro que el país va a tener un futuro de frutales para tenerlo, para exportar, para el turismo, para la población, y que cada municipio tenga el autoabastecimiento que necesita con el programa de la agricultura suburbana. Y terminar con la frase que dejó escrita en la finca cuando estuvo con el compañero Machado en Murillo en el año 2010, antes del Congreso del Partido, que si logramos desplegar en todo el país la agricultura suburbana, los problemas fundamentales de los alimentos y los frutales en Cuba estarán resueltos. Pero esa, sin duda, ustedes lo oyen, es hablar con convicción, no solo sus conocimientos de ingeniero, sino también lo que ha podido lograr en la producción. Y el jueves vamos a ahondar un poco más, hay temas que me parecen importantes, como eso de que solo se rota la tierra una vez, como el tema de cómo los productores se relacionan con los precios. Creo que son cosas interesantes de las que podemos hablar con Lázaro el próximo jueves. Me quedan apenas 5 minutos y quiero aprovecharlo con Vilda, una conocedora del tema de los alimentos, porque este movimiento ha ido más allá, ha ido no solo a la producción, sino también a crear una cultura alimentaria en nuestra gente, a cómo aprovechar mejor los recursos alimentarios que tenemos. ¿Qué sugerencia y qué trabajo se viene haciendo, Vilda, en función de esta introducción de nuestro pueblo en unas mejores prácticas de la cultura alimentaria? Bueno, en primer lugar, un saludo familiar para todos los televidentes, y voy a tratar de sintetizar quizás algunas ideas de cómo la agricultura urbana, periurbana y familiar enfoca su trabajo. Como tú dices, a diversificar la mesa familiar, a buscar procedimientos de preparación sencillos que rompan la monotonía de la comida en el hogar, y cómo esto influye también en la nutrición y en la salud de la población. Y voy a dejar más espacio entonces, como nos queda poco espacio, quizás para las preguntas. Claro, el jueves vamos a tener más tiempo. El jueves quizás vamos a dar más espacio. Vamos a las 6:30 y tendremos más tiempo para estos temas. Exacto. Pero entonces, no solamente se enfoca el trabajo hacia estos aspectos de la alimentación y la Estamos viendo varios de los libros en pantalla de los que usted ha escrito. Sí. Pero entonces quería decir otro aspecto en que se trabaja, y creo que es importante desde el punto de vista de la agricultura familiar, de la agricultura urbana y periurbana, que se trata de lo que significan las pérdidas por cosecha. Nuestra agricultura es una agricultura, todos lo sabemos, muy estacional. Los vegetales predominan en una época del año, en otra época predominan las frutas. Se pierde, no hay mango, ahora no hay mango. Es decir, y estamos buscando entonces los procedimientos que permitan conservar alimentos para tener alimentos disponibles todo el año. Sobre todo porque realmente no tenemos, los recursos para el desarrollo de una industria no son suficientes para poder abastecer y para poder cumplir con los requisitos y las necesidades de consumo que tiene la población. Por lo tanto, este aspecto es importante, sobre todo en un país como Cuba, que está
está muy presionado por fenómenos atmosféricos. Es decir, hay que tener en cuenta que se perdieron en 2 ciclones en nuestro país 700.000 toneladas de alimentos hace unos años. Hay que tener en cuenta también los problemas que tenemos nosotros con los huracanes, con las inundaciones, con la sequía, y todo eso trae como consecuencia la necesidad de desarrollar estos aspectos de las pérdidas post cosecha. Pero también, y es el tercer aspecto que tocamos nosotros, son los esfuerzos que estamos haciendo para introducir tecnologías sostenibles con la divulgación y la capacitación a las personas, a los productores, a todas las personas que participamos, no solamente en la producción, sino también en el consumo de los alimentos, tanto a escala familiar como a escala ya mayor dentro de los productores, en las fincas, en la agricultura familiar, es decir, que todo esto en las cooperativas, y todo este aspecto es muy importante. Y una tecnología, por ejemplo, que pueda ser útil para la familia. Una de las tecnologías, y voy a aprovechar que traje algunas imágenes, para ver si me pueden poner algunas imágenes, no sé si nos queda un tiempo, si no lo dejaríamos para el otro programa, pero bueno, si se pudiera poner, pudiéramos empezar. Ahí, por ejemplo, miren, ahí cuáles son las tecnologías autóctonas que estamos introduciendo. Miren, aquí se ve arriba un túnel de secado solar, con un criterio también ambientalista. Abajo se ve también cómo es posible producir determinados alimentos, fíjense ustedes, ya introducidos en cooperativas, la cantidad de productos en conserva que se pueden producir. Esto que se da a la derecha son cakes hechos con harina de yuca. Vamos a poner la otra, miren ustedes, se ha trabajado la producción de más de 400 productos, fíjense ustedes, condimentos, hortalizas, frutas, con diferentes tecnologías que hemos estado desarrollando. Y también vamos a poner algunas recetas ahí para que se vea. Ahí bien se ven panes hechos con harina de yuca, panetelas hechas con harina de yuca, hechas con bananina, hecha con harina de plátanos que hemos secado, deshidratado en bananina, cómo se produce gofio, cómo se produce panes con bananina, solamente con bananina, es decir, no tiene más ninguna mezcla con harinas de trigo, son solo a partir de estas harinas. Miren ustedes cómo podemos también secar el coco, producir condimentos, aquí se ve a la derecha los condimentos, hortalizas, frutas. Vamos a ponerla, a ver si nos da tiempo a poner la otra. Y entonces miren ustedes qué cosa más interesante, brotes de moringa y una receta de moringa. Ahí se veía también, bueno, ya estamos terminando. Ya casi no tenemos tiempo, Vilda. Yo le propongo el jueves comenzar. Y los libros. Claro, comenzar por aquí, seguir ampliando estas ideas, porque creo que son parte también de la cultura que necesitamos para el aprovechamiento de todos estos recursos, y poder hablar un poquito más de eso, de cómo aprovechamos pues toda esa harina, todas esas producciones que hoy a veces se desperdician, y uno de los grandes problemas que tiene hoy la humanidad es la cantidad de alimentos que se desperdicia cuando hay muchos que no tienen acceso a esos alimentos. Así que les propongo el jueves pues comenzar con Vilda, hablando un poco más de estos temas. Estaremos a las 6:30 con ustedes para ampliar sobre estos asuntos. Hemos recibido sus llamadas telefónicas.